Seguimos con más información por la pantalla de Canale. Buenas noticias para el mercado inmobiliario. Se registró una suba del 28% en las escrituras. Vamos a analizar un poco estos datos, por supuesto que lo vamos a hacer con Jorge de Bártolo. Él es presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por estar conectado y por tu tiempo. Bueno, ¿qué Por datos, favor. qué datos tenemos del mes de agosto? Bueno, realmente es lo que esperábamos. Durante el año veíamos que estaba en franco ascenso la Sí, cantidad de escrituras de compraventa dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, este agosto, sin duda que es el pico hasta ahora, hubo más de 5.000 escrituras, con lo cual es un importante aumento respecto del año pasado y sí. también del julio pasado, ¿no? ¿Qué datos fueron en julio? ¿Cuánto fue de un mes a otro? Bueno, hubo de un mes a otro un 7, casi un 8% de aumento, Es bastante. de 4.900 a Sí, 5.100 aproximadamente. Lo importante fue el aumento que tuvimos, que fue casi el 28% respecto de las de agosto del año pasado. claro, claro. ¿Y cuáles fueron, crees que cuáles fueron los principales incentivos? Creo que hay varios. A ver, Eh, el primero es que todavía las propiedades se encuentran ya no en un piso, porque a medida que se lanzaron los créditos hipotecarios, sí, las propiedades comenzaron lentamente a aumentar, pero todavía siguen en un piso relativamente bajo. Y esto sumado a una estabilidad cambiaria que hay, claro, un dinero que tiene la gente todavía guardado o disponible, donde recordá que la mayoría de las compraventas que se realizan en la ciudad de Buenos Aires sí, se compran en dólares estadounidenses. No habiendo otra alternativa, la gente se vuelca a la propiedad porque en muchos casos hasta tiene importantes oportunidades, ¿no? claro, totalmente. Y en relación a un dato que me parece fundamental, con el crédito hipotecario, ¿cuántas escrituras se realizaron? Bueno, tuvimos casi 500 escrituras de crédito hipotecario en agosto. Mira, Todavía obviamente estamos en montos muy pequeños, pero ten claro, en cuenta que el año pasado no llegábamos ni a 100. O sea, estamos ya en cantidades que evidentemente están reflejando esta oferta de crédito hipotecario que ya hace un par de meses se viene hablando. sí, Recién ahora, y te digo que seguramente en septiembre, este mes que estamos transcurriendo y cuyo resultado nosotros veremos en octubre, sí, pero seguramente en septiembre tendremos un alza también en la mira, cantidad de escrituras de hipoteca. claro. Esto, Sí, esto sin duda, Paz, es uno de los incentivos también para la adquisición. Ten en cuenta que quien generalmente saca un crédito hipotecario, al recibir el dinero, con ese dinero adquiere una propiedad. claro. Claro, Jorge, pero tengo entendido, a ver, corregime si me equivoco, que para adquirir un crédito hipotecario tenés que partir de una base de $10.000. Sí, eso depende mucho del banco que lo otorgue. Claro, No es lo mismo a veces el Banco Nación que un banco privado, pero sí, uno tiene que tener, o sea, hoy por hoy no te dan el 100% del dinero para comprar la propiedad. Siempre claro, depende de la institución bancaria, te exigen tengas un ahorro previo. sí, Pero lo importante es que varias instituciones bancarias, para que quien solicita el crédito califique, está permitiendo también que, por ejemplo, salgan como garantes de ese crédito o sumando a ese crédito familiares de quien en el fondo va a terminar adquiriendo la propiedad. Ejemplo, la compra la va a realizar un hijo para poder calificar. Aparecen también los padres con el tema de ingresos para que la institución bancaria le otorgue justamente ese crédito hipotecario
Claro. al hijo que lo quiere, ¿no? Totalmente. Y en relación a las escrituras que se realizaron, ¿fueron más departamentos o fueron más casas? Nosotros nos circunscribimos a Ciudad de Buenos Aires en el informe que les Sí, mandamos a ustedes, y sí, la mayoría fueron departamentos. claro. También, En el también lo que informe que le... Sí, perdón. No, fíjate que en el informe que mandamos, el promedio del monto Sí, ronda los $100.000, más o menos, $98.000, por ahí. claro. Eso sería Un algo de un punto más. departamento de un ambiente, dos ambientes. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es lo que, esto es un promedio, obviamente, ¿no? Pero Claro. es lo que más se está vendiendo, sin duda, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es así. También la ley de alquileres, ¿no? La modificación a través del decreto y el acuerdo entre partes y demás incentivó a aquellos que podían acceder a comprar un inmueble para poder alquilarlo y tener cierta flexibilidad al momento de acordar. Bueno, en realidad la ley de alquileres lo que hizo fue, eh, en realidad, esto que eliminó la ley de alquileres, ¿no? Sí, Sinceró una situación. O sea, permitió que el mercado se autorregule, cosa que así muy bien lo hizo, y permitió que haya muchos más alquileres. claro. Antes la oferta estaba prácticamente cerrada justamente por las condiciones que tenía esa ley de alquileres. Sí, Lo que sucede siempre es que cuando tenés crédito hipotecario, sí, la gente, en vez de pagar el alquiler, prefiere, sin duda, sacar un crédito hipotecario. No importa la característica del crédito hipotecario, claro. me refiero a los créditos UBA que tuvieron muy mala prensa, pero aún así el argentino busca tener su casa propia. Y para eso, cuando hay crédito hipotecario, como es el caso, seguramente en septiembre, te reitero, vamos a Sí. tener más cantidad de escrituras de crédito hipotecario. Eso es porque la gente prefiere pagar la cuota del crédito hipotecario porque sabe que a X años va a terminar siendo propietaria y no pagar un alquiler, con lo cual nunca va a ser propietario de ese bien que alquila. Claro. Y si tenemos que sacar un aproximado de cuánto sería la cuota en un promedio general, ¿no? Teniendo en cuenta una propiedad que vale $90.000, ¿cuánto sería por cuota? Bueno, eso depende mucho de la entidad bancaria. Ah, bien, Todavía claro. estamos en cuotas, entre Sí, comillas, altas, porque la tasa es todavía alta. claro. Pero así y todo, se están sacando créditos hipotecarios y las tasas día a día van mejorando. Obviamente hay mucha variación entre quizás banco público, me refiero a Banco Nación o Banco Ciudad, con bancos privados, ¿no? Pero así y todo, los créditos Sí. están saliendo tanto en entidades públicas como privadas. Sí, es importantísimo y es un dato muy optimista el que tenemos, ¿no? A futuro, en lo que va a restar de los próximos meses para llegar a fin de año. ¿Qué pasa con una problemática que se está presentando en los edificios, que son las expensas? ¿Qué pasa un poco si eso los va a perjudicar al momento de comprar una propiedad? ¿Cómo lo ves? Es un tema, es también el sinceramiento que está existiendo en toda nuestra Sí, economía, ¿no? Hablando así a grandes rasgos. Las expensas realmente se han disparado, están en montos altos para quienes vivimos en departamentos, sí, lo hemos sentido a eso, porque son un cúmulo de cosas, desde los gastos generales hasta hasta los sueldos de los encargados, ¿no? Todo total. eso hace que las expensas, en algunos casos, se hayan disparado. Hay mucha variación entre lo que es quizás el edificio, esto me refiero no al departamento, sino al edificio en Sí, sí, que tiene muchas viviendas, que, que tiene muchos departamentos, perdón, que pese a tener quizás amenities, las,
el monto a prorratear es mayor que de aquellos edificios que yo llamaría clásicos, por ejemplo, de Caballito, Belgrano, donde eran 10, 12 pisos y generalmente tenían un encargado. Bueno, ahí las expensas golpean mucho más todavía, ¿no? Claro, pero ¿puede impactar al momento de comprar? Yo creo que eso la gente lo termina evaluando al final. Claro, Yo creo que la gente lo termina evaluando al final. Lo que la gente ve al principio es el monto en que se vende el departamento. claro. Después ve cómo obtiene ese dinero o si lo tiene y después empieza a preguntar cuántos son las expensas, qué gastos hay. Obviamente que hablamos de cuestiones generales, ¿no? Pero yo creo Total, que lo que la claro. gente primero busca, además de la zona, Sí. es si le cierra el monto en que se publica el departamento, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que están aprovechando la oportunidad de que todavía el precio de los departamentos no están tan elevados y están relativamente dentro de un buen precio. Es tal cual vos decís, Paz. Todavía la propiedad está en niveles subiendo, pero en niveles accesibles, te diría. Claro, Con lo cual, perdón, y sí, todavía tenés, en virtud de los gastos que existen, tenés oportunidades que se pueden conseguir. ¿Por qué te digo esto de oportunidades? Porque muchos hijos que quizás heredan una propiedad, el tenerla hoy cerrada es un gasto muy grande. Y totalmente, muchos claro. prefieren venderla rápido, sacársela de encima, quizás no a un precio, a un monto que ellos quisieran, pero en la evaluación general les conviene vender esa propiedad. Totalmente, y también con el contexto económico actual, ¿no? Donde quizás hay familias que capaz no llegan a fin de mes o se encuentran en un momento donde están relativamente ajustados y optan por vender estas propiedades.